Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a ver, cuando necesitan ayuda, pero ayuda porque no saben cómo irse, porque, bueno, estuvimos en un... Bueno, os lo digo porque es un sitio público. ¿Os acordáis del Centro Cultural Galileo? En Madrid, en la calle Galileo. Bueno, pues vosotros sois muy jóvenes, pero yo lo he conocido de tanatorio. Era el único tanatorio que había en Madrid. En Madrid no había la M30, no iba el norte, el sur... Ahí todos los muertitos, sobre todo los de muerte violenta, porque a los demás se les dejaba siempre en casa, nunca se les llevaba a ningún tanatorio, y ahí acudían pues todos los de accidentes, de asesinatos, todos los pobres que no había que hacerles autopsia, y entonces terminaban en Galileo. Y eso lo he vivido yo. Entonces un día nos dicen, oye, que estaban ocurriendo cosas en el Centro Cultural de Galileo. Digo, no me extraña, pues aquello ha sido tanatorio, allí debe estar aquello así. Bueno, pues fuimos y verdaderamente, os sigo diciendo, es muy largo el tema y no quiero. Había muchos personajes, sabían muchos de ellos que se habían muerto, pero no sabían cómo irse. Quizá porque no habían tenido la información que os digo que hay que tener para cuando se llega al otro lado. Otra cosa es que se quedan también por amor. Por ejemplo, me acuerdo de una señora en Cervera, en Cataluña, una casa solariega, una señora que era el fantasma, bueno, la veía Paloma con su capotita, sus tirabuzones, y esa estaba buscando el amor de su vida, que no era su marido. Era un abate que venía a consolarla. Bueno, dice Paloma en la bola, dice, pero es que estaba como un tren el abate, vamos, es decir, comprendo que esta señora perdiera el sentido por esto. Pero fíjate qué curioso. Se murió ella primero de tuberculosis, porque lo vimos muy bien, tanto Aldo como Paloma. Luego se murió él, pero ella seguía buscándolo en la casa. Dice, es que lo dejé aquí. Cuando él se murió de tuberculosis, se conoce que a lo mejor él estaría pues, auxiliándola en sus últimos momentos. Pero ella siempre decía, es que estoy aquí porque lo dejé aquí. Y claro, tuvimos que explicarle, no, hija, donde estás tú es donde está él. Búscale allí, llámale, que vendrá a tu lado, pero no lo busques aquí, aquí no está el amor de tu vida también. Bien, por ejemplo, una monja que había en el Reina Sofía, en el museo, que sabéis que había sido hospital y casa cuna y muchas cosas, esa seguía buscando a una niña que la dejaron en el torno y ella se había ocupado siempre de su niña María, pero claro, Sor Aldonza de los Ángeles, fijaros qué nombre tan bonito de monja. Sor Aldonza. Y Sor Aldonza seguía buscando a su niña María, pues por allí, por el Reina Sofía. Como le dijimos, vamos a ver, ya hicimos el cálculo y dijimos, la niña María está allí con ella, claro, ha tenido cantidad de años, de cuando esto era, pues, en la época de Carlos III, una cosa así, imagínate, cuando era hospital, me refiero. Bueno, luego fue hospital en nuestra guerra también, hospital de sangre. Otra que tuvimos que era una abuelita que se había muerto y la nietecita se había muerto también, niña de 8 años, y entonces ella la niña no se había dado cuenta que se había muerto, como les pasa casi siempre a los niños son muy difíciles de ayudar, porque claro, un niño que se muere niño no tiene concepto de muerte que podemos tener nosotros, porque tú tampoco se lo metes desde pequeño, ¿no? Entonces, claro, cuando se mueren, pues se quedan pues jugando por aquí, viendo amiguitos que están como ellos, y son muy difíciles de ayudar porque a no ser que mandes ángeles o algo así a que les lleven y les tutelen, ellos por ellos mismos, o que venga un padre o una madre ya fallecidos o un abuelo a por ellos. Pero deciros que no sé por qué hay muchos niños, que nosotros hemos tenido casos de niños que, por ejemplo, uno vino su padre, ese fue fácil, por ejemplo, pero luego hemos tenido hasta uno que vino su mascota, su perrito, a por él. Eso sí que fue una ternura de escena. Un niño que ni su padre ni su madre... Bueno, su padre estaba muerto, su madre no, su padre estaba muerto, su abuelo también, que nosotros éramos una persona conocida, no venía nadie a por él, y en un momento determinado, pues vino el perrito que había tenido, que estaba en el otro lado, y vino a por él, y se lo llevó jugando. Es de las emociones más grandes que he tenido en mi vida.
porque siempre he pensado que los perros tienen un lugar allí. Y en mi libro he recogido muchas comunicaciones que hablan de los mascotas en general, porque parece ser que el trato con los humanos es lo que les hace humanos y los hace merecedores de un nivel en el otro lado. Nunca tendremos un tigre de Bengala salvaje, como tal. Yo no sé si a lo mejor cambian de formato, como yo digo, pero como tales, no. Por eso yo me ilusiona muchísimo que además de mis seres queridos esté mi Copper, mi perro, ahí esperándome, porque será una de las ilusiones de mi vida. Bueno, os digo esto porque por amor también se pueden quedar, a la espera de un ser querido. Tuvimos uno, me acuerdo, que estaba esperando a su hijo. Y curiosamente cuando fuimos nosotros no sabíamos nada, el señor estaba cuidando cabras y el abuelito se había quedado allí en los hogares, ¿sabes? En los sitios esos, hablado de las chimeneas, que hay como bancos donde se ponían cojines y la gente tomaba el calorcito, ¿no? En los pueblos. Y estaba sentado allí siempre y ya Paloma le preguntó que por qué se había quedado. Dice, es que estoy esperando a llevarme a mi hijo. Cuando se lo dijimos a la dueña, que estaba presente, se echó a llorar porque al marido le acababan de diagnosticar de un cáncer. Y nosotros no lo sabíamos. Muy curioso el tema, por amor, acordaros. Otros porque quieren que se sepa su historia. Por ejemplo, uno que fue también un asesinado y quiso que supiéramos, que es muy largo el tema, porque quería que se supiera que lo habían asesinado, por qué lo habían asesinado y más o menos nos dijo quién le podía haber asesinado. Otro aquí en Madrid, en un sitio oficial, que estuvimos charlando con un señor, que es que en uno de los despachos le habían pegado un tiro, le habían citado y lo habían citado para matarlo, para pegarlo 4 tiros, que lo hicieron desaparecer, por supuesto. Y él quería que se supiera que le habían pegado 4 tiros ahí en ese despacho, por ejemplo. Otro era un chico hijo de familia, muy atravesado, que terminó drogata, y entonces lo que él estaba en casa de sus padres para rogar encarecidamente que los padres encauzaran a su propio hijo y que no siguiera los pasos de él, equivocados, de droga, de muchísimas cosas. Y bueno, pues hizo todo lo posible por hacerse evidente, incluso creando un fuego en la casa en 2 ocasiones, poniendo toda su ropa en un montón en el centro de una habitación y quemándolo. Y él dijo que lo había hecho porque no quería borrar todo lo que había sido su existencia aquí y que lo que quería encarecidamente a sus padres es que criaran a su hijo, a su nieto, como es debido para que no pudiera seguir sus pasos. ¿Veis? Para que quieren que se sepa su historia y sus problemas. A lo mejor otro problema que tampoco me voy a meter, pero os lo voy a enunciar, es aquellas personas a las que no hemos perdonado. Necesitan nuestro perdón para avanzar. Así que cuando muera algún fallecido próximo a nosotros que nos haya hecho la vida un poquito imposible, por lo pronto perdonarle, de corazón, claro, para que él sepa que está perdonado a pesar de todo, y eso, si no, se quedan muy angustiados aquí esperando ese perdón que necesitan. Os lo digo porque eso es otra de las cosas. Hombre, cuando creen que tienen todavía cosas que hacer, tengo algún ejemplo de una madre que le hemos dejado ya por imposible. Ya estuvimos 5 años y ya le hemos dejado por imposible. Esta es una señora que tiene su hija, vive con su hija, profesora de instituto en un pueblecito de Córdoba, y la madre, bueno, pues después de darle mucha lata, la pobre hija la estuvo cuidando, por lo visto, 8 años, y la madre se muere. Bueno, la madre se muere, pero no se va. Pero hasta el punto de que la cuece las judías verdes, y cuando ella se va a la compra se encuentra con que las judías verdes se las ha cocido y ha cerrado el gas y todo perfectamente, que cuando viene cansada de dar las clases le da friegas en los pies, que se acuesta a su lado para que no se encuentre sola y la otra se da media vuelta y se encuentra a su madre al otro lado. Esta mujer ha llegado a mandar a cierto sitio a su madre, dice, ya no puedo más con ella, la ahuyenta a los novios. Es decir, esto es de una chica de 30 y tantos, muy tantos. Claro, pues a lo mejor lleva algún chico a casa, le produce 20 fenómenos que los otros salen corriendo, claro. Bueno, pues esta nos dijo, yo no me voy a ir de aquí de momento, todavía.
Y le decimos, como todavía, pues esta ha sido ya, como que todavía. No me voy a ir todavía, porque mi hija me ha cuidado 8 años y yo tengo que devolverle esos cuidados otro tanto. Y le dijimos a la chica, pues espérate, porque va a estar otros 8 años tu madre aquí contigo. Dice, bueno, yo soy capaz de matarme. Dice, porque yo esto ya no lo soporto. Os cuento un pueblecito de Córdoba. Tengo todos los detalles, nombres, apellidos, todo. Y luego hay un fenómeno muy curioso, cuando algunas casas se convierten en lugares de paso. Y no me preguntéis por qué. Vamos a ver, vosotros sabéis que los aviones no vuelan por el cielo anárquicamente. Hay unos canales, como unas autopistas aéreas por donde siempre tienen que ir los aviones, a distintas alturas, pero siempre en esos canales ya preestablecidos. Bueno, pues nosotros hemos encontrado ya 2 casas en la que hay un trasiego de muertitos, como dice Paloma, en la casa que si das la casualidad de que tú puedes ver, pues te lo pasas fatal. Y es porque están todo el día pasando para arriba, para abajo, gente que tú no conoces, como si tu casa estuviera ocupada. Entonces, deciros que no sabemos por qué hay una casa que fuimos aquí en Lope de Hoyos, que esas entraban por el ventanal y se iban por la chimenea. Medimos en la chimenea y era un sitio de un campo magnético bajísimo. Y entonces los físicos que había entonces, José Luis Ramos, que tú, Rosa, lo has conocido, que es ratón de biblioteca, de pocas palabras, decía, bueno, eso será un túnel Rosen-Einstein. Y yo le decía, pero vamos a ver, José Luis, ¿me quieres explicar esto? Dice, bueno, pues es que hay la teoría que lo mismo que Einstein decía, que había los agujeros de gusano, los agujeros negros, que comunican distintas dimensiones en el macro universo, existen los túneles Rosen, que era el discípulo de Einstein, que es lo mismo, pero en nuestra dimensión, como si hubiera puertas, lo que los esotéricos llaman puertas. Y como una casa tuya tenga la casualidad de que reúna las condiciones de ser una puerta, pues estás aviada, porque aquello es, vamos, el rastro. Luego nos dimos cuenta que entraban de un ventanal porque es que había una clínica enfrente, un gran hospital. Entonces se conoce que los que estaban en el depósito de cadáveres o los que estaban muriéndose en las habitaciones venían directamente aquí para irse por la chimenea, porque era la salida a otra dimensión. Y hemos tenido hace poco otra aquí en la Sierra de Madrid. No, en Pozuelo, te digo, unos pozuelos muy grandes y que no os doy pistas. Y esos es que uno de ellos que podía ver, y claro, estaba aterrado, porque es que veía señores, señoras, había de todo. Así que cuando llegó Paloma y Aldo dijeron, pero bueno, es que claro, aquí subían por la escalera, dice, la escalera no nos viene muy bien, pero la escalera ¿dónde? Dice, el ventanal, y la escalera tenía un ventanal que daba a la fachada. Bueno, pues subían todos por ahí y se iban por el ventanal. No me preguntéis por qué, yo os digo mi experiencia. Yo nunca hablo de algo que no conozco o que no he vivido. Así que yo pienso que es mejor ahora que con todas estas ideas, todas estas historias que yo os he contado y que espero que os haya hecho pasar un rato agradable, porque esa es la finalidad, contaros cosas que puedan tener interés para vuestra vida, pero también para que sea un divertimento y podéis pasarlo bien. Así que yo creo que, yo no sé la hora que tengo, pero ves, yo ya no me puedo exceder. Y yo no sé, Rosa, a ver qué coloquio puede durar, ¿10 minutos? 10 minutos, pues hala, si tenéis alguna preguntita para hacerme. Sí, dime. ¿Me han llamado, por casualidad os han llamado a vosotros para la investigación esta que tanto dolor ha producido a los padres del tema de Marta del Castillo? No. También decirte una cosa, nosotros nunca acudimos donde no nos llaman. Es que te lo digo, porque he tenido varios correos en la página que me han dicho que cómo nosotros no nos ocupábamos. Claro, yo siempre les contesto lo mismo, perdone usted, yo no puedo llamar a casa de esta del Castillo y decirle, oye, ¿quiere usted nuestra ayuda? Pues si han acudido a gente, yo no lo sé, a nosotros no. Y si a nosotros nos llaman y gente a nivel, ¿cómo te diría yo?, de esta envergadura de drama, seguro que hubiéramos ido. Es decir, nosotros no podemos decir que no, a intentar por lo menos ayudar.
Así que te lo digo francamente, ni la policía, nunca. Cuando dicen, a mí me llaman, nosotros no nos ha llamado la policía, eso es seguro. Vamos, tenemos clientes como policías, como clientes, te digo, pero no la policía, a ver, sino porque algún policía que tenemos que resolverle un problema, no es aquí, no es en la península, y el pobre pues está porque ve a una señora con bata de guatada de estas, y los rulos cogidos, que se le pasea por el garaje de su casa, y lo ha visto él, lo ha visto un hijo suyo, por lo visto aquello debe ser un trasiego, y creen que ya saben quién es una señora que vivió cuando en el solar ese había una casa más modesta que tenía un patio, que lo llamaban de una manera allí en las islas, que es donde cosían las señoras, y entonces claro, luego al construir la casa y el garaje, pues esta pobre señora que siguen viviendo en las coordenadas en las que vivieron, no en la realidad presente, pues entonces está contentísima con su batita de siempre paseándose por aquí. Claro, habría que ayudarla y decirle, pero como le he dicho, digo, oye, mira, es que tenemos que ir allí para algo, porque nosotros no cobramos nada, nos lo tenemos que pagar todo, entonces pagarnos una ida a Canarias una noche, que menos que quedarte allí, ¿sabes? Pues a no ser que tuviéramos 2 o 3 casos, que es lo que hemos hecho en Córdoba hace poco, que hemos estado pues 4 o 5 días, pero es porque teníamos 3 casos, y entonces ya del bolsillo nos pagamos el AVE, y luego pues en casa de José Luis, que vive en Puente Genil, pues nos dejó su casa a todos allí durmiendo como pudimos, entiéndeme, pero no, así mi contestación escueta es que no nos han llamado. ¿Y en algún otro de los crímenes más importantes? No, hemos tenido crímenes, pero vamos a ver, el crimen del podólogo asesino, que le ayudamos nosotros porque se había quedado ahí en la casa, que mató a su ayudante, al novio del ayudante, y él luego se metió una cuchillada en el femoral en la casa. Y cuando quitaron el precinto los del juzgado, entramos allí y bueno, si no nos morimos en esos momentos de la sangre, del olor que tenía esa casa, bueno, aquello fue horroroso. Paloma cuando entró se puso malísima porque empezó a oír los mismos gritos ¿sabes?, de los asesinatos. Sí, hemos tenido cosas de esas curiosas. Pero vamos a ver, el crimen que sale en el periódico, nadie nos ha llamado, así de claro. Es que el problema está en que si la policía o la familia interesada no nos llama, ¿cómo crees tú que nos podemos meter? Eso es muy delicado. Ojalá, vamos, pero quizá es que EPTA no es lo importante suficiente como para que, como Poirot, ¿no?, el detective de Agatha Christie, que le llamaban cada vez que ocurrían cosas insólitas. ¿Qué más quisiéramos? ¿La comunicación cómo se establece? La comunicación, mira, en el caso del equipo nuestro es que está Paloma y Aldo. Paloma se asoma a la bola, entonces la bola ya sabes que no ve en la bola, ve aquí pero tiene que asomarse para que el brillo de la bola le produzca una especie de estado alterado de consciencia, que es donde ella ve aquí. Ella se asoma a la bola, pero ella dice que la imagen no la ve aquí. La ve porque se asoma y se autoinduce, pero la ve aquí, la ve en su cabeza. Pero te describe todo, te describe si lleva encajes, si lleva pendientes, qué tipo de pendientes, el pelo para arriba o para abajo, si es joven, si es mayor, todo. Y se establece un diálogo con esa persona fallecida. Aldo incorpora, es decir, que esa persona muerta le utiliza para que el diálogo sea mucho más fluido. Porque entonces Paloma pregunta y él contesta, que es el muerto. O la muerta, depende. ¿Entiendes? Así se establece la comunicación. Paloma sola puede también conectar y Aldo solo puede también conectar. ¿Habéis tenido casos de movimientos de objetos o cualquier otra fenomenología? ¿Solamente comunicación? No, hombre, hemos tenido poltergeist maravillosos. Los poltergeist maravillosos, ya sabéis que el poltergeist son efectos físicos que se producen en el entorno de una persona en conflicto. Siempre tiene que estar esa persona presente cuando se produce el conflicto. Tuvimos el baúl del monje, tuvimos varios, hemos tenido varios. El más espectacular, el baúl del monje, por una razón, porque a los demás poltergeists hemos llegado cuando ya se habían producido. Hemos visto sofás de 4 plazas con las patas para arriba, arrancados los ventiladores, por ejemplo. Mucho fenómeno de eso, de que se te cae toda la vajilla o todos los cristales de una vitrina. Pero no lo hemos visto
ocurrir. Sin embargo, en el baúl del monje asistimos a la ocurrencia y pudimos filmarlas, que eso es lo que nadie tiene aquí en España, por lo menos, un fenómeno poltergeist de aporte filmado perfectamente. El baile de las lámparas, el reloj que se ponía en marcha solo. Bueno, ahí es que hasta las bombillas se desenroscaban. Pero era ya tal la costumbre que teníamos, íbamos todos los miércoles, durante 6 meses estuvimos, porque normalmente los poltergeist son muy cortos en el tiempo. Y como te digo, y además cuando ocurren una vez un corto periodo de tiempo, y cuando va el investigador, eso suele inhibir al causante del poltergeist. Y es muy difícil que en presencia de los investigadores se produzca ese personaje, ese causante inconsciente de los fenómenos, produzca fenómenos. Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta quién era el que causaba los fenómenos, que era el dueño de la tienda, y lo que hacíamos era, cuando íbamos los miércoles, empezábamos a poner nervioso desde el minuto 1. ¿Qué pasaba? Que teníamos muy mala idea, porque claro, empezábamos a poner... Él era muy supersticioso, era sudamericano, y él creía, pues, malos espíritus, por supuesto, que aquello no. Que yo, ¿cómo voy a ser yo el que produce esto? Que, estos son los malos espíritus, me han hecho el mal de ojo, tal. Decíamos, bueno, pues mira, a lo mejor es que tienes por aquí algo. No me digas eso, no me digas. ¡Buah! Empezaba a ocurrir de todo. ¿Sabes lo que digo? Entonces era muy divertido porque veíamos causa y efecto, era él. Terminaron cerrando la tienda porque, bueno, no él lo estuvo contando en la radio y en la televisión, por eso es uno de los casos que yo puedo hablar tranquilamente de dónde era, quiénes eran y todo, porque ellos mismos lo contaron. Y era una tienda, una almoneda, donde ocurría, como te digo, de todo. Yo he visto, bueno, materializarse cristales y caer a mi lado y arriba no haber nada, o de una pared salir ¿cómo se llama esto? Un cristal, pero un cristal pulido. Es decir, nunca otra cosa, los poltergeist, los fenómenos estos de aporte de objetos o de movimiento de objetos, nunca hacen daño a nadie que esté presente. Y nunca está causado ese fenómeno por más allá, siempre es una persona viva. Lo que pasa es que para el investigador, en este caso del baúl del monje, como era nada más que la dueña y el dueño, fue muy fácil saber quién era. ¿Por qué? Porque él había trabajado en una empresa de productos químicos y él había hecho estallar los matraces. Entonces, cuando nos enteramos de eso, dijimos, uy, este ya tiene antecedentes. Y luego la casualidad de que una hija de Piedad Cabero, del miembro del grupo, había estado con este chico en un apartamento donde se habían disparado un cuchillo y se habían estallado los vasos de whisky. Y ya dijimos, si es que porque el poltergeist produce el fenómeno donde va. Si se cree que por irse a otra casa no le va a pasar nada, donde vaya, si sigue con su estado de ánimo y su estrés, seguirá produciendo fenómenos. Eso es facilísimo de averiguar. Pero sin embargo, en otro caso que tuvimos en Córdoba, muy bonito también, ese es que era un matrimonio, una abuela y un niño pequeño. Entonces no teníamos ni idea de cuál de ellos, bueno, todos tenían motivo. Vamos a ver, la abuela, una abuela Romero de Torres, andaluza, potente, con 58 años o así, una gitana guapa, muy guapa. Un niño Paquito, que era una delicia, que tendría pues 8 o 9 años, gordito, feliz, y que odiaba a la abuela, porque la abuela se metía mucho con su madre y el niño no lo soportaba bien. Luego había una madre de ese niño, nuera de la abuela, sufridora, porque la abuela la trataba patada limpia. Y luego el hijo de la señora, el marido y padre del niño, ese había sido hijo soltero de su madre. No es una exclamación, es que era así. Había sido hijo natural de su madre. Bueno, es decir, que empezamos a averiguar que todos tenían causas posibles para producir el poltergeist. Hacer ese estudio es exhaustivo. Mira, ahí entró el test de Rorschach que hizo Paloma a cada uno, análisis grafológico de la escritura de cada uno, test
¿sabes? Para que nos contaran un poco cada uno su vida, las opiniones suyas sobre las cosas. Bueno, pues os cuento el final de la historia, era Paquito. Paquito, que odiaba a la abuela. Y era la camilla de la abuela la que siempre se incendiaba. Y era el colchón de la abuela el que siempre levitaba. Hasta que ya, yo no sé ya si inconscientemente, porque eso lo producía el niño inconscientemente. Bueno, todos los santos estaban siempre boca abajo. La Rosa de Jericó, la pobre, estaba llena de santos todos boca abajo en el agua. Curioso. Pero un día aparecieron unas escrituras insultando a alguien de miedo, y claro, nos dimos cuenta que eso también era a la altura del niño, en el pasillo, con rojo de labios que le había quitado a la madre. Y luego, pues nada, estaba clarísimo, llegamos a la conclusión que era el niño, era Paquito. Esa familia se ha disgregado ya. Bueno, sabíamos que la abuela era el conflicto, realmente, el origen del conflicto. Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo podemos quitar a la abuela de aquí? Pues ¿sabes lo que hicimos? Uno que vive en Córdoba, que nos quiere mucho, que hace rituales de velas y cosas de esas. Y dice, ya encontrar la solución, le voy a encontrar novio a la abuela. Oye, sí se lo encontró, un viudo con hijos. Y decíamos, pero bueno, ya la abuela va a salir de ahí y ya los problemas se acaban. La nuera feliz, el niño feliz y todos felices, porque claro, todos comían, también hay que decirlo, del puesto de verduras de la abuela. Y claro, también ahí había un estrés familiar tremendo, la madre era muy difícil. Bueno, sabéis que al final, os cuento el final de la historia, que no fue lo feliz que nosotros quisimos, porque cuando ya estaba palabrada la boda, nosotros dijimos que íbamos a ir a esa boda, por supuesto, pues el viudo se echó atrás de la boda. Y yo creo que fueron los hijos del viudo que le debieron de decir, oye, ¿a dónde vas a meterte en este lío con esta señora? Digo yo, o que no les convenía que su padre se casara y que esta señora pudiera cogerle parte de la herencia, claro. Pero sí, los poltergeist son curiosos, pero nunca tienen ninguna relación con el más allá, ¿eh? Sí. La gente que se queda, que no se va, cuando ya, por lo que cuentas, que ya al final deciden irse, ¿qué ocurre? ¿Simplemente se esfuman o...? No, de la casa desaparecen. Desaparecen porque se van a otro nivel. El más allá, ¿qué es? Es una dimensión diferente a la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a estar en una dimensión tridimensional, de 3 dimensiones, ancho, largo y alto. Bueno, pues pasar al otro lado es pasar a una dimensión pluridimensional. Son distintas dimensiones a las que vivimos. El espacio no es el mismo, el tiempo no se considera igual, ni existe a lo mejor. Todos te dicen que el tiempo allí no existe. Entonces es una situación diferente y con un cuerpo energético totalmente diferente, porque ya, hombre, el bazo, el hígado, el corazón, todo eso ya no nos sirve. Pero, por ejemplo, las personas que lo ven... A esas personas que lo ven que desaparece. No, ven que desaparece, que se esfuma, porque ha pasado a otra dimensión que ya no tienes tu capacidad de percepción para ella. Si habéis visto Entre Fantasmas, la serie Entre Fantasmas, ¿no la habéis visto nunca? Bueno, pues ya veis que los muertitos que ella ayuda van dirigiéndose a una luz y desaparecen, ¿no os acordáis? Pues es eso. Vamos, por lo que te cuentan. Dime. Un poquito más alto, por favor. No te oigo nada. ¿Por qué no te pones de pie y me lo preguntas? A lo mejor te lo entiendo mejor. A ver, dime. Sin miedo, alto. Esos lugares de transición Sí. que tú dices como son muy incómodos de vivir, que es como eso que nombrabas de que entraban por una puerta y salían por la otra. Sí. Existen realmente y es muy incómodo vivir ahí, pero no son agresivos. Es un lugar donde pasan. Ya, claro, pero tú cuando compras la casa o te construyes la casa, a lo mejor en ese momento no es sitio de canal, digamos, o puerta de transición, y luego se convierte en puerta de transición. Vamos a ver, si yo tengo una puerta de transición en mi casa, yo vivo feliz porque yo no me entero de nada, yo no veo. Ahora, para una persona que ve, que percibe, llámalo como quieras, al tener una casa que es sitio de tránsito, pues es muy incómodo.
Pero bueno, yo creo que en ese caso, si tú ves, eres capaz de decodificar esa información y es muy incómoda, pues a lo mejor te tendrías que plantear cambiarte de casa, ¿no? No, yo voy a limpiar casa. O sea, cuando no pueden vender una casa, me llaman a mí como medio y yo voy así como... Sí, pero no siempre una casa no se puede vender porque es sitio de tránsito. Puede haber 1000 razones. Desde que tenga un campo magnético alterado por el subsuelo y allí no se pueda dormir, hay irritabilidad, de todo. Porque haya habido una carga de impregnación anterior de los habitantes anteriores. Hay muchas razones por las cuales una casa... Ahora, también te digo, hay mucho psicológico, por favor. Los que nos movemos en este ambiente y en estas cosas, tenemos que tener los pies en el suelo, mucho. La gente cuando nos llama no siempre nos dice la verdad. Escenifica una realidad, pero no te da los detalles que son claves para ti. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso, un matrimonio con 3 hijos, nos llama, que ella cada vez que va a entrar en el dormitorio ve monstruos. Vamos a ver, los monstruos son de nuestra cabeza, no existen, pero había que averiguar por qué esta pobre mujer, cada vez que entraba en el dormitorio, veía monstruos. Vamos allí, entonces también estaba el padre Pilón. El padre Pilón, como sacerdote que era un ser angélico que no, a ver, que lo que le contaban estaba bien, entonces decía, pues no lo entiendo y nos íbamos. Yo vi que los chicos, los 3 adolescentes, a mí no me gustaron, que él me parecía un gran autoritario, ella estaba toda encogida, y cuando salí le dije, Carmen, mañana nos tomamos un café juntas. Yo no arreglo mucho las cosas con los cafés, porque ahí la gente te habla más normalmente. Bueno, pues en ese café yo supe lo que pasaba en esa casa. El marino perseguía a la mujer y a los hijos con la pistola por toda la casa. Cuando no le gustaba la comida, tiraba del mantel y se llevaba por delante la comida, la vajilla, la cristalería, todo, todos aterrados. Ella, en un momento dado, dice, no puedo más, me separo de ti. Ella era profesora. Se separa y como él era un cabrito, pues por supuesto no la pasa ni un duro. Te estoy hablando de hace ya muchos años, cuando las cosas no eran como ahora. Y ella se queda con los 3 adolescentes, que encima la echan en cara de que ellos no viven como cuando vivían con su padre, porque al separarse su padre no da el dinero que tiene que dar y que la culpa toda es de su madre por haber querido separarse del marido. Llegan a tal punto de angustia la madre que vuelve con el marido para dar gusto a los 3 cafres. Claro, cada vez que quería entrar el marido en el dormitorio ya veía monstruos. Lógico, monstruos en su cabeza. ¿Cómo no va a haber monstruos? Cada vez que ella tenía que entrar para compartir el dormitorio con el marido, después de todo ese proceso. Entonces mi consejo es que le mandara a los 3 niños que tenían ya 18, 19 a cierto sitio, que se ganaran la vida, porque además uno tenía un taller de coches, o no sé, trabajaba en un taller de coches, la otra se había casado, esta había pedido un préstamo para que la niña se casara bien y tenía que estarlo pagando ella sola. Bueno, mira, unas barbaridades que se hacen en la vida que no tienen ni pies ni cabeza. Y le dije, sepárate, dejarás de ver monstruos automáticamente cuando te metes en un dormitorio donde duermas solo tú. ¿Veis lo que os digo? Es decir, los pies siempre en el suelo. Muchas veces las causas están todas en el más acá y son muy lógicas además. Pero tenéis que saber la verdad. Eso es lo que la gente no te cuenta. Si yo no llego a tomar el café con ella, yo no me entero de toda esta historia. Porque ella no se atrevía nunca delante del marido a contar esta historia, por supuesto. Psicología. Los americanos dicen que los parapsicólogos tenemos que ser confesores, científicos, psicólogos, detectives. Y es verdad, tenemos que hacer un poquito de todo. Sí. ¿Para qué utilizáis el péndulo en las investigaciones? No, yo el péndulo no lo utilizo. El péndulo es solamente para detectar los puntos en los que el campo magnético está alterado. Y en ese caso, lo que hacemos cuando vamos a una casa donde nos dicen que hay fenómenos,
es que primero hacemos la investigación física, que consiste en paloma con un péndulo, Piedi con otro, y el físico con el magnetómetro, ir midiendo varios puntos de la casa a ver si esos puntos están afectados, excesivamente bajos. Ya sabéis que normalmente es los campos bajos los que afectan al insomnio, a la irritabilidad. Hay muchos síntomas que te pueden dar. También porque los fantasmas alteran el campo magnético y la temperatura, por lo tanto medimos temperatura, medimos campo magnético, es decir, todo eso es del campo físico. El péndulo no es fenómeno paranormal. El péndulo es un repetidor, aumenta la percepción que tenemos todos de las diferencias de campo magnético. Si tú vas con un péndulo y pasas por un río subterráneo, te gira el péndulo. ¿Por qué? Porque está detectando que el agua, cuando corre, produce una fricción, digamos, eléctrica, que es la que altera el campo. El padre Pilón detectaba los pozos y el agua subterránea de esa manera. También puedes detectar muertos, también puedes detectar oro. Todo lo que tú busques aquí es lo que tú tienes cuando utilizas el péndulo. Tienes que decirte a ti mismo lo que buscas con el péndulo. Pero ojo, el péndulo también puede convertirse en algo obsesivo. Yo he llegado a conocer gente que ya pasa el péndulo en el armario para saber qué ropa se tiene que poner o cuál es el alimento que tiene que tomar ese día. Eso es una obsesión y una dependencia. Eso es patológico. El péndulo es un instrumento que tú, como persona, te puede venir muy bien utilizarlo para diagnosticar enfermedades. El Pilón tumbaba a la persona, pasaba el péndulo, veía los chakras que estaban mal, ¿entiendes? Cada uno tiene un librillo. Hay alguien que con paloma pone las manos y nota enseguida el tema. Pilón necesitaba el péndulo porque él era radiestesista. Pero él también en mapa encontraba personas desaparecidas en su cuarto de Maldonado por la noche. Porque decía que por la noche las personas como duermen se están quietas, que durante el día pueden no estarlo. Entonces él prefería hacerlo por la noche. Por lo tanto, el péndulo podemos utilizarlo nosotros en un momento determinado, pero, por ejemplo, para detectar quién es el agente poltergeist no te sirve, porque es un problema que la persona lo hace inconscientemente y por un problema psicológico que tiene. Para buscar agua, pues tampoco, porque nosotros no nos llaman para que les busquemos agua. Es decir, el péndulo lo llevamos siempre, pero no es útil para nuestra investigación determinante. Hay para otras actividades que podéis hacer, por supuesto que son fenomenales. ¿Sí? Que no quiero aburrir. Sí, dime. En Estados Unidos y en otros países hay cátedras de parapsicología, se estudia en la universidad como una cosa normal y se hacen investigaciones como una cosa normal. Aquí en España no solo no está en la universidad, sino que, por ejemplo, los psicólogos consideran que eso es de locos. Bueno, pero Rosa, estoy de acuerdo contigo, pero todo eso es ignorancia. Yo muchas veces cuando la gente dice, ¡ay, yo no creo en estas cosas! ¿Pero tú has leído algún libro de parapsicología? ¿Tú te han explicado las cosas? No. Pues como si a mí me hablan de la física cuántica. Pues a mí porque me lo dicen gente que yo confío en ellas. Si no, yo no entiendo la física cuántica, porque no tengo formación. No tengo la información suficiente. Entonces, sí, fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, a mí mi ilusión hubiera sido hacerme el máster en parapsicología, que lo emite la John F. Kennedy, en California, pero tú comprenderás que eso es impensable. Pero en Luxemburgo, no, perdón, había, pero la han cerrado por falta de fondos, porque se conoce que no tenían los resultados, y hay una cátedra que yo he ido a visitar, la Köstler, en Edimburgo, pero que siempre cuento, y en uno de mis libros lo cuento, nuestra experiencia en la cátedra Köstler, porque, dejaros de tonterías, somos los más grandes. Fijaros, una cátedra que se crea con el dinero
de Koestler, el famosísimo escritor, y su mujer, que los dos se suicidan, no tenían hijos y dejan toda su fortuna para la creación de una cátedra que estudie los fenómenos paranormales, y se crea la cátedra Koestler en Edimburgo. Todo el mundo, todos los que nos movemos para la psicología, bueno, la cátedra Koestler, en Europa la cátedra Koestler. Bueno, hicimos un viaje a Escocia porque nos invitaron allí los de la Sociedad Escocesa de Parapsicología para investigar con ellos, que lo pasamos muy divertido, y además quedó el pabellón español. Bueno, no os cuento cómo quedó de bien, porque no tenían ni idea de las cosas que hacíamos ya nosotros aquí hacía tiempo. Bueno, pero vamos a la cátedra Koestler. Habíamos pedido, por supuesto, hora, Mrs. Delanoy, una señora rubia, la segunda de a bordo del Morris famoso, nos recibe con una cierta displicencia. ¿Son ustedes españoles? Sí, pues fíjate, yo iba hablando inglés. Pues sí, señora, miren ustedes que venimos para saber cómo trabajan ustedes. Nosotros siempre con un estúpido complejo como de inferioridad con esta gente. Digo, porque luego resultó que es que no hacían nada. Bueno, nos dice, no, antes de explicarle lo nuestro, quiero que nos expliquen lo de ustedes. Bueno, total, que los dos físicos, con una pizarra delante, empiezan a darles un baño de parapsicología científica, de aparatos que usábamos para detectar esto, para detectar lo otro, que la pobre Mrs. Delanoy cada vez con los ojos más abiertos. Y ya cuando al fin José Luis, con su carita pequeña, yo haciendo de traductora y tal, y digo, bueno, Mrs. Delanoy, es el momento que nos diga qué hacen ustedes. Y nos empieza a enumerar una serie de trabajos de estudio psicológico. Es decir, la psicología del testigo de fenómenos paranormales, el estudio de la psicología de los que producen poltergeist. Bueno, todos estudios psicológicos. Y digo, oiga, ¿y a ustedes cuando les llaman y para un caso? Dice, no, nosotros eso no lo hacemos, se lo mandamos al psiquiatra o al cura. Digo, ¿cómo? Es decir, que ustedes no hacen ninguna investigación de campo. Dice, no, nosotros no. Mira, salimos de allí diciendo, pero qué grandes somos, les hemos dado un baño, encima esta gente con el dineral que manejan, y no hacen nada de lo que nosotros podíamos hacer con ese dinero, imaginaros. Pues así es. Así que en Estados Unidos sí, en Edimburgo hay una cátedra, pero como te digo, en Estados Unidos están todas, os digo, asociadas a medicina o a psicología. Están digamos, son como departamentos de las facultades de medicina o de psicología. Tengo yo muchas señas en casa, Bueno, instituciones en Estados Unidos que se dedican a la investigación, desde el Instituto Seabrook hasta todos los que os quiero contar, miles, que ponen todos los socios dinero para todas estas cosas. Pero eso aquí la Sociedad Española de Parapsicología, ya me contaréis qué hace. Y yo soy socio, y me voy a hacer dar de baja porque me cobran un dineral y no se hace nada. ¿Para qué? ¿Para cenar en Navidades juntos todos? ¿Y encima nos lo tenemos que pagar nosotros? Vamos a ver, que no. Es triste decirlo. La ilusión del padre Pilón era comillas, que hubiera tenido comillas como era la Universidad Jesuítica, el departamento de parapsicología. Tampoco le hicieron mucho caso. Bueno, en el Vaticano tiene la cátedra de parapsicología y astrología, muy curiosa, pero te voy a contar una anécdota. El primer director de esa cátedra fue el padre Resch, que es un austríaco redentorista. Vino en todos los periódicos, se creó en 1985 y nunca se ha vuelto a saber nada de él. Y hace 2 años, un amigo nuestro de Córdoba, sacerdote, iba a hacer allí unos cursos en la Lateranense, precisamente, en Roma, y le digo, oye, mira, Manolo, por favor, entérate dónde está esta dichosa cátedra, que yo tengo los recortes de periódico de que se creó en 1985, que es el padre Resch el que llevaba esto, él no sabe nada. Bueno, pues ha venido después de estar 2 años en Roma sin poder identificar dónde demonios tienen la cátedra de Koestler, de parapsicología del Vaticano, y que sabemos por Jungerson, por todos estos de las psicofonías, que el Vaticano tenía el mejor laboratorio de psicoimágenes y de psicofonías, mejor de todos.
con el padre Reiti, vamos, tengo yo los nombres de los curas que estaban. ¿Qué pasa? ¿Que todo eso lo han borrado o lo han anulado o no quieren que se sepa? Yo qué sé. Pero eso es verdad. Sí, no, yo no me meto ya en profundidades porque tú comprenderás, gracias a Dios han dicho que el infierno no existe, que es un estado de ánimo, que el limbo tampoco funciona, vamos, que no existe, y yo estoy esperando que digan otras cosas más que no existe. Sí, el infierno ya lo dijo Pablo, el anterior. Es que tengo hasta la fecha porque lo puse en mi libro y nadie me lo ha reclamado. Porque es el miércoles tanto, dijo que el infierno era un estado de ánimo, era una negación del alma a Dios. Es un estado de ánimo, por lo tanto ya no es un lugar. Así que a mí me alegra muchísimo la pobre Pachamama que creía que se iba al infierno de la Pachamama, así que imagínate. Así que bueno, la Santa Madre Iglesia todavía sigue diciendo lo de la resurrección de la carne, que yo cada vez que dicen el credo en misa empiezo a pegar botes en el asiento, claro, porque la resurrección de la carne. No, la resurrección sí. Pero quítalo de la carne, la carne queda aquí. Pues todavía no han entrado por uvas, es tremendo. Tenía que darles yo una charla a todos los del episcopado. Hombre, les faltaría un poquito de información, sí. Bueno, ¿alguna cosa más? La reencarnación, sí. Bueno, la reencarnación, vamos a ver, yo se lo he consultado muchas veces a Pilón cuando estaba vivo, él lo consultó a su vez a teólogos, y en la teología no hay nada que prohíba el creer en la reencarnación. La reencarnación es algo que está aparcado, y yo te digo que en mi libro, cuando escribí tengo un capítulo sobre la reencarnación en la que reunía comunicaciones sobre la reencarnación. Entonces, lo que parece que está claro es que te dicen que es un tema optativo. Es decir, no es como los hindúes creen la rueda de la vida, que es algo automático, ¿eh? Es decir, alma que muere, alma que se reencarna, alma que muere, alma que se reencarna. Unos te dicen que es una tontería y que eso es una paparruchada. Otros te dicen que sí, que existe, pero que es opcional. Es cuando tú llegas allí y tienes tu saco muy lleno y crees o te dicen que la evolución allí va a ser muy lenta. Hay gente que prefiere venir y quemar etapas, ¿sabes?, en tu evolución. No sé qué decirte, lo que sí termino es mi libro con una recomendación. Exista o no exista la reencarnación, lo que hagamos aquí va a tener una consecuencia en el otro lado. Me va a dar lo mismo. Si no existe la reencarnación y mi evolución va a estar allí, pues también cuanto mejor sea aquí, menos tendré que evolucionar, a ver si me entiendes. Y si existe la reencarnación, hombre, pues la próxima reencarnación, pues también si lo hago bien aquí, pues tampoco será tan dura, ¿no? A ver si me entendéis. Al final lo que cuenta es lo que estamos haciendo aquí, que es nuestra responsabilidad de momento y única. ¿Qué estamos haciendo aquí? Una pregunta más, ¿qué vas a hacer tú cuando pases al otro lado? Ay, no tengo ni idea. Fíjate que tengo esta información y digo, y si me han metido y me han colado mentiras y no me encuentro... Yo siempre tengo la esperanza, primero, de que cuando yo llegue allí, yo lo que tengo miedo, no tengo miedo al más allá, yo tengo miedo a la enfermedad de aquí, que es muy raro que tú te vayas sin haber pasado antes por un periodo de bigote, como se dice. Y eso es lo que me da miedo. No estar a la altura, fíjate, no es ya el pasarlo, sino es no estar a la altura, porque creo que se necesita mucho valor, mucha resignación, mucha asunción del tema, pero ya no tanto a la muerte como al proceso de deterioro natural del ser humano. Mi madre se murió de un paro cardíaco por la noche y mi padre de un infarto que duró 1 minuto y medio. Por lo tanto, pero he visto otros familiares, sobre todo no de mi familia, pero sí de la familia de mi marido, que es muy, muy variada, en la que hemos estado todos rezando que se fuera esa persona ya. Y eso es muy duro. Así que no lo sé, una vez que vaya allí, mira, yo soy una curiosa empedernida. Entonces yo creo que voy a ver los ojos que yo tenga, que ya no serán estos,
pero parece ser que ven y que oyen. De momento, pues eso, estaré curioseándolo todo y diciendo, caray, y ayudarme, echarme una mano, que yo no quiero quedarme por aquí, porque quedarte por aquí es aburridísimo. Y luego le contarás a los muertos la vida de los vivos. Ah, bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, esa es la esperanza que tenemos todos, de que aquello, todas las comunicaciones te dicen que aquello es muchísimo mejor que esto. Eso sí es una realidad. Entonces tenemos que saber que en cuanto lleguemos hay que acelerar ese proceso de todas estas mezquindades y qué van a hacer con mi dinero y a ver si fulanito se acuerda de mí o fulanita o tal. Mira, mi marido era médico y bueno, era creyente, pero creyente muy fundamentalista para entendernos, ¿no? Y él tenía mucho miedo a morirse siempre por lo del infierno y por Alfonso, que no existe el infierno. ¡Ay, las tonterías! ¿Cómo que no existe el infierno? Que no existe el infierno, tú tranquilo y tal. Me llevaban bastantes años. Y yo le decía, pero hijo, dice, no, si yo cuando me muera me voy a quedar por aquí para ver qué hacéis, porque a mí me divierte mucho esto. Digo, mira, no se te ocurra, es que ni se te ocurra, porque yo llamo inmediatamente al equipo y aquí duras 2 telediarios, vamos. Es decir, que aquí no te me vas a quedar. Mira, yo no sé si por será esa broma o no esa broma, el caso es que puedo deciros que mi marido, que murió el año pasado, no le he sentido en ningún momento. Y Aldo, que vino un día a mi casa, el medium, me dice, te advierto que no está por aquí en absoluto, ¿eh? Digo, no, yo no lo siento. A mi padre le sentí un mes, pero yo sabía el porqué. Mi padre estaba muy preocupado por una serie de circunstancias y cuando vio que ya todo funcionaba bien se largó. Pero mi marido es que no le he sentido. En ningún momento, pero ni a las 24 horas, ni a las 48, ni en el primer mes. Y mira que yo a veces pues hablo lógicamente, ¿no?, con él y rezo por él, pero no. Hay personas que... A mi madre tampoco la he sentido nunca, menos mal, porque mi madre era muy conflictiva. Y mi madre durante algún tiempo las puertas en la casa del campo se abrían y se cerraban y la guardesa que había decía, su madre, que debe estar por aquí su madre. Digo, no, mi madre no le gustaba nada el campo, así que mi madre de estaría en mi casa, pero no aquí en el campo, ¿no? Pero ella era andaluza y era muy supersticiosa. Y mi madre tampoco la he sentido nunca. Te advierto que es que yo soy un zote, yo no siento, aunque algunos dicen que soy más bruja de lo que aparezco, de lo que digo, pero yo creo que no. Yo creo que es que no tengo capacidades paranormales. Quizá por eso estoy más preparada para estudiar los fenómenos, porque no me involucro, ¿sabes? Es decir, yo cuando vamos a las investigaciones tomo notas, hago fotografías, anoto las mediciones que hacen los demás, por supuesto grabamos todo, tanto en vídeo como en cinta, y yo soy la observadora, es decir, me dicen los demás que yo soy la notario del grupo. Yo levanto acta de lo que ahí se hace, de lo que ahí se ve, de lo que ahí se dice, de lo que ahí aparece, de lo que es que se comunica. Y como yo luego lo meto en los archivos, que los sigo yo, pues eso me sirve de mucho. Bueno, por favor, que yo puedo estar hablando 3 horas. No quiero cansaros, ¿eh? Sí. Una pregunta última, creo que hay por ahí. Mire, es que refiriéndose a lo que usted está diciendo de su marido, que quería quedarse aquí a ver lo que hacían y tal, ¿no? Es que mi padre decía siempre que si es verdad que existía un más allá, que tendría que venir a decirlo. La verdad es que No te... Eso. Mira, cuando ha habido algunos que se han presentado han dicho que les han autorizado. Es decir, los muertos que se nos presentan espontáneamente, que hay muchísimos casos de clásico, pues, como te diría yo, pues tú que estás en tu casa, se ha muerto tu padre y tú le ves con su jersey de siempre, decirte, oye hijo, que estoy muy bien, y eso te puede ocurrir. Pero todos te dicen, si tú preguntas, que no vienen cuando ellos quieren, sino cuando se les permite. Así que si tú a tu padre no ha venido para decírtelo, es que no ha sido necesario realmente. le digo también que mi madre siempre decía, si cuando te vayas no vuelvas. Ah, claro, hombre. Yo ya ves que se lo decía a mi marido también en broma y muy en serio, ¿eh? No se te ocurra, si tú te vas antes que yo quedarte por aquí, vamos, hasta ahí podíamos llegar, ¿entiendes? Y él se reía mucho porque me hacía rabiar con eso.
Pero bueno, pobrecito mío, no se ha quedado. Su papel estaba allí. Además, él últimamente hablaba mucho de que su madre dormía con nosotros en la misma cama. Yo creo que su madre estaba ahí al tanto para ayudarle y llevárselo. Bueno, yo tengo en la familia montones de casos de estos, ¿eh? Una tía mía, el marido, y a los 2 días muerta. Una prima mía que en cuanto cerraba los ojos veía a sus padres, murió esa noche. Yo siempre llegaba a casa y decía a mi marido, fulano, 24 horas, ya está, ahora no sé qué, digo, no, es que está viendo ya, una era su marido y la otra sus padres, digo, pues sí que está clarísimo, y no fallaba, no falla. Sí, claro, vamos a ver, a mí los hijos de mi tía me decían, fíjate mamá, ha perdido la cabeza porque no dice todos los días y a todas horas que está papá a los pies de la cama. Era un matrimonio que era inseparable, se llevaba de locura. Y ella, cuando murió su marido, dijo que no quería vivir y antes del año tenía un cáncer terminal. Y cuando se murió su marido estaba gordita, preciosa y no tenía nada. Se murió de amor, era un caso así. Bueno, pues ella, en los últimos días, que los hijos decían, es que mamá ha perdido la cabeza, y yo hablaba con ella y la cabeza la tenía estupenda. Y yo, claro, como en aquellos momentos y en muchas veces, y menos en la familia, yo no me meto con cosas de estas, de decirles, oye, pues si está viendo esto es que a tu madre le falta poco, fíjate tú. Además, los 2 chicos que eran totalmente ajenos a estos temas. Y claro, yo cuando me dijo que, fíjate tú, si estaba perdiendo la cabeza porque ve a papá mucho a los pies de la cama. Y yo decía, por mí ya está, es que ha venido por ella, era el amor de su vida también. Y una prima mía, hija solterona de mis tíos, murió ya de 80 y tantos años en el hospital, fui un día a verla y estaba muy malilla y tenía un problema de corazón. Y digo, hija, ¿te habías quedado dormida? Dice, no, hija, es que cada vez que cierro los ojos veo a mis padres. Y fíjate, estoy chalada, estoy como soñando. Y yo decía para mí, bueno. Llegué a casa y le dije a mi marido, esta noche, mañana por la mañana, a las 8 de la mañana me estaban llamando a mí de que se había muerto por la noche. Pues sí que está clarísimo. Os lo digo por la experiencia vuestra, poner antenas. Y cuando alguien de la familia mal os diga que ve a un ser querido a los pies de la cama, que ha venido a verle, cualquier cosa de estas, si está enfermo, claro, yo no te digo si está normal y ha visto a su abuela, pues fenomenal, pero digo si los ven cuando ya están graves, en un hospital o en tu casa o lo que sea. Acordaros. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Sí.